Hola amigos de Galileo Galilei, soy Zomer Waldimar Chacoya Cama para cuarto de secundaria física. El día de hoy vamos a ver el tema de lo que es la aceleración. Vamos a ver cómo vamos a determinar y calcular lo que son las fórmulas. Sin más, comencemos. La parte más complicada quizás en la física es poder interpretar lo que son las fórmulas. El episodio de hoy nos vamos a centrar netamente en las fórmulas para el movimiento variado. Es cierto que en su inicio hemos dado conceptos bien claros y concisos a partir de las que nos brindaba Galileo Galilei y que fueron afianzadas con Sir Isaac Newton y que posteriormente aprobadas para que todo lo que sería el movimiento en el cosmos a través de las leyes de Kepler, afianzadas. Pero Varignon nos daban justamente esta idea bien clara de lo que es el cambio de la velocidad. Este cambio de la velocidad uniformemente a lo que hemos ido trazando a partir de que cambia o se modifica el tiempo. Es por eso que hoy lo vamos a prestar para poder identificar las fórmulas del movimiento variado. Palabras como parte del reposo, su velocidad final, la aceleración a razón de, o al final desacelera a razón de. Es lo que vamos a utilizar justamente para poder identificar lo que son las fórmulas. Entonces, comencemos. Para realizar lo que es la aceleración en los experimentos, pues hemos acudido justamente a los palillos para poder entender y comprender lo que es el movimiento rectilíneo. Además, con ello hemos podido incrementar lo que es la velocidad de manera uniforme. ¿Para qué? Para podernos dar cuenta cómo es la aceleración, cómo incrementa a la velocidad. Eso es lo que nos ha interesado justamente al realizar este tipo de experimentos, los cuales lo podemos realizar en nuestros hogares. Pero ahora tenemos un experimento un poquito más interesante, el cual nos va a ayudar bastante para poder comprender lo que es la aceleración. ¿De qué consta? Justamente solamente está fabricado a través de lo que sería cartón y acanalado para que tenga una riel directamente. Y lo que hemos venido haciendo y realizando desde el principio, le hemos dado una diferente altura a cada uno. Es decir, tenemos una altura para este pilar y esta otra altura. ¿Cuál va a ser la diferencia? De tal manera de que tengamos un ángulo de ataque. ¿Para qué? Para que justamente nuestra esferita pueda empezar y rodar. Acá lo que nos interesa es justamente este tipo de movimiento. Y si podemos verificarlo, nos da una aceleración. Y eso es lo que interesa en el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Además, lo que vamos a hacer es cuantificar de cuánto se trata esta aceleración. Y para ello vamos a recurrir inicialmente a nuestras fórmulas y poderlas entender de mejor manera. Así que comencemos con la práctica del lanzamiento de nuestra esferita. Podemos observar justamente, mis estimados amigos de Galileo Galilei, las fórmulas que podemos utilizar justo en lo que es el movimiento variado, ya que es uniforme. Indicamos inicialmente que estas fórmulas son las que más vamos a utilizar. Referencias: V sub F es lo que es la velocidad final, V sub 0 velocidad inicial, tenemos A como la aceleración, T como el tiempo, D como la distancia. Esas son las variables que vamos a utilizar. Las diferencias, si nos damos cuenta acá en la imagen, podemos observar las siguientes. Inicialmente lo más vistoso es el signo de acá, es decir, aquí llevan signo positivo y acá llevan signo negativo. Haciendo referencia a que cuando nosotros indicamos que el móvil acelera, pues vamos a indicar que la modificación pues va a ser de forma positiva. Entonces vamos a utilizar estas fórmulas de acá. Es decir, cuando digamos que el móvil va a desacelerar o se va a detener al final, entonces la simbología que vamos a utilizar pues son estas de acá, que van a ser de signo negativo. Aclaraciones: esta fórmula de acá es más lineal, ya que sus variables van a representar una recta, mientras que esta otra de acá representan lo que es una parábola. Y más adelante veremos justamente cómo se puede dar el uso en lo que sería el movimiento variado, pero en caída libre. Así también podemos notificar que esta definición de la última pues va a ser la parábola perfecta, con definiciones que se va a ver mucho más adelante.
Pero empecemos con nuestro ejemplo. Teníamos justamente lo que indicábamos los valores de 5 de altura, 5 centímetros de altura, la caída y la pendiente de nuestro experimento que hemos realizado, y 4 centímetros, la pendiente inicial. Así tenemos una longitud de 60 centímetros de largo del recorrido. ¿Para qué me va a servir justamente estas alturas? Pues justamente para saber la variación, que va a ser la altura mayor, que es de 5, y la altura menor, que es de 4. Entonces la diferencia va a ser justamente, o la variación va a ser de 1 centímetro. Esto lo dejamos acá para cálculos justamente de energía, porque con ellos, con la conservación de la energía, puedo determinar lo que es la velocidad final en este punto, ya que para nosotros la canica lo soltamos en este punto. A medida que va a acelerar, entonces va a modificarse. A este punto vamos a poder determinar lo que es la velocidad, pero a través de lo que serían cálculos de la energía, y con ellos vamos a poder determinar la velocidad. Ahora veamos lo siguiente. Justamente lo que tenemos es nuestra cachinita, nuestra esfera, que vamos a dejar caer. Entonces, como parte del reposo, lo que hemos indicado, la velocidad inicial entonces va a corresponder a una velocidad igual a 0. Es decir, que esta cachinita, como lo dejamos caer o lo soltamos, entonces su velocidad inicial es 0. Y el tiempo el cual vamos a tomar en cuenta, pues está un valor igual a 0. Lo que va a suceder entonces es que a medida que vaya pasando el tiempo, modificándose, como podemos ver nosotros, pues el tiempo también va a ir modificando a medida que la esferita va cambiando de posición. Entonces el tiempo también se va a incrementar, y justamente este pequeño cronómetro nos va a servir justamente para poder determinar aquello, el cual lo podemos realizar nosotros a través con el uso de un celular. Entonces tenemos 2 segundos con 35 décimas de segundo, y tenemos justamente en este punto donde ya cambiaba la posición de nuestra esferita, es decir, modificaba su movimiento, también rectilíneo, pero lo que nos interesa para este punto, para poderlo realizar, y el ejercicio para que lo podamos entender y poder cuantificar justamente en lo que consiste la clase de hoy, entonces lo vamos a dejar solamente en este tramo. Y verán ustedes que se puede realizar de acá en adelante hasta identificar con qué velocidad final llegaría la esfera. Pero tomamos hasta acá. Y como hemos indicado, a través de lo que sería el cálculo de lo que es la conservación de la energía, pues determinamos que su velocidad es de 0,44 metros por segundo. Ya este dato entonces lo he calculado a través de lo que sería cálculos de energía, pero para nosotros, para esta práctica de laboratorio, pues lo vamos a utilizar solamente como si estuvieran dándonos el dato para que podamos realizar el cálculo de lo que nos interesa acá en esta práctica, lo que es la aceleración. Si ya tengo velocidad inicial, ya tengo lo que es la velocidad final, que sería igual a 0,44 metros por segundo, y el tiempo que ha recorrido en recorrer desde donde ha partido del reposo hasta este punto, pues resulta ser de 2,65 segundos. Ahora os regreso otra vez a lo que sería mi panel de las fórmulas que voy a utilizar. Las he desglosado acá, ya que generalmente la utilizan con signo más y negativo acá, signo más y negativo, para poder representar a todas las fórmulas. Pero como estamos haciendo de forma didáctica este episodio, entonces vamos a decir que solamente vamos a utilizar estas cuando estemos utilizando o el cambio de aceleración, de velocidad, perdón, la aceleración sea positiva. Y como nuestro móvil nuestra esferita empieza desde una velocidad inicial igual a 0, incrementa a una velocidad mayor distinta de 0, entonces vamos a utilizar pues estas fórmulas de acá y omitimos estas otras de acá. Es decir, en pocas palabras, estas nos van a servir. Pero, ¿qué fórmula podemos utilizar? ¿Cuál de ellas podemos remitirnos para la solución del ejercicio? Ya que fíjense, cada una de ellas tiene lo que es la aceleración. Pero tenemos que fijarnos justamente en los datos que hemos obtenido del ejemplo que hemos visto, de nuestro experimento. ¿Qué datos tenemos? Velocidad inicial igual a 0. Velocidad final de 0,44 metros por segundo. El tiempo de 2,65 segundos. Y la variable que estamos buscando, la aceleración. Entonces, de esta manera voy a ir buscando qué fórmula me puede ayudar.
Si nos fijamos en la última de acá, no puedo utilizarla por la siguiente razón, porque no tengo la distancia, el valor de la distancia. Aunque podemos utilizarla, al final de cuentas nos puede servir bastante bien. Después, otro valor que no hemos utilizado, que no me ayudar en este momento, pues justamente es la segunda. ¿Y por qué no verificamos con la primera? Si tenemos todos los datos, tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial y tenemos el tiempo. Entonces, esta ecuación es la que nos va a servir. Veamos entonces los datos que tenemos. Tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo que hemos cronometrado, la velocidad final, que era de 0,44 metros por segundo, y nuestra variable, la cual nos interesa ahora determinar lo que es la aceleración. La fórmula que hemos indicado que íbamos a utilizar, pues es la primera, que me indicaba que la velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como la velocidad inicial es igual a 0, solamente me va a quedar el producto de la aceleración por el tiempo. ¿Cuál es la variable que tengo que despejar? Pues es la aceleración. Entonces despejamos la aceleración. Lo que multiplica pasa a dividir y me queda de la siguiente modo. Aceleración entonces va a ser igual a la velocidad final sobre el tiempo. Voy a reemplazar los datos. Los datos que tenemos de la velocidad final pues es de 0,44 metros por segundo y el tiempo empleado es de 2,65 segundos. Podemos hacer extremos con las unidades y me va a quedar justamente metros sobre segundo al cuadrado. La división entre 0,44 entre 2,65 resulta ser de 0,166. Ahí está entonces la aceleración. Pero para poder comprender cómo resulta en nuestro ejemplo, pues vamos a tener que hacer una conversión. Vamos a convertir estos metros pues en centímetros. Y para eso vamos a utilizar un factor de conversión que dice 1 metro es igual a 100 centímetros. Así simplificamos metro con metro y me queda centímetros. Así mi aceleración explicada o mostrada en centímetros por segundo resulta ser de 16,6. ¿Qué implica aquello? Que el cambio de velocidad al cabo de un segundo pues va a ser de 16,6 centímetros por segundo. Cuando pase justamente la aceleración o cuando cambie la velocidad al cabo de 2 segundos debería ser el doble. Entonces para cálculo más posterior vamos a hacer la conversión correspondiente a esta unidad de la velocidad final, que va a ser igual a 44 centímetros sobre segundo. Veamos ahora lo que indicábamos, cuál es la velocidad al cabo de un segundo. Entonces para ello vamos a utilizar nuestros datos, pero ahora el tiempo que lo estamos restringiendo a un segundo, es decir, ya no al total que hemos determinado hace instantes, pero ya conocemos la aceleración. Lo que queremos saber entonces ahora es la velocidad final. Utilizaremos la misma fórmula, pero en vez de b sub f le vamos a colocar en función del tiempo, que me indicaría al cabo de un segundo. Entonces voy a tener igual la velocidad al cabo de un segundo va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como la velocidad la esfera partía de 0, entonces la velocidad inicial es igual a 0. Y me va a quedar justamente que la velocidad al cabo de un segundo va a ser aceleración por el tiempo. Despejamos de acá lo que sería la velocidad final, que ya está despejada, entonces solamente vamos a reemplazar los datos. Y me queda que la aceleración ya hemos determinado que era de 16,6 centímetros por segundo al cuadrado por el tiempo que se ha empleado, que era al cabo de un segundo. Entonces me decimos que la velocidad al cabo de un segundo pues es igual a 16,6 centímetros por segundo. Y es lo que habíamos indicado, por cada segundo que pasaba, entonces la velocidad terminaba siendo de esta manera. Ahora veamos la velocidad al cabo de 2 segundos, que resulta ser el doble, que es de 33,2 centímetros por segundo. Y si utilizáramos el término, al tiempo de medio segundo, entonces podríamos decir la velocidad al cabo de medio segundo pues va a ser la mitad de 18,6 centímetros por segundo, que resulta ser 8,3 centímetros por segundo. Bueno, hasta acá podemos ir determinando la velocidad, cómo va a ir incrementándose mientras transcurre el tiempo y utilizando esta aceleración. Bueno, amigos de Galileo Galilei, espero que el episodio de hoy les haya interesado bastante. Ya hemos visto cómo podemos determinar lo que es la aceleración cuando realizamos un experimento. Me despido, pero sin antes decirles que
Vean, verifiquen los textos del Ministerio de Educación. Hasta la próxima, amigos de Galileo Galilei. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.